Acámbaro es una pequeña localidad que se encuentra en el estado de Guanajuato, al noroeste de Ciudad de México, de la que dista unos 300 km. Es allí donde se encuentra el Museo Waldemar Hulsrud, donde están en exposición cerca de 37.000 figurillas encontradas en la década de los 40 en pleno siglo XX y que levantaron pasión por su misteriosa procedencia. A principios del siglo XX era la de los tarascos la cultura india más antigua que se conocía. Incluso, en el año 1942, el propio Waldemar Hulsrud, un comerciante alemán, junto con Fray José María Martínez, descubrieron el emplazamiento de otro yacimiento en Chupicuaro, con restos de la época preclásica. Sin embargo, fue en el año 1944 cuando Hulsrud hizo un importantísimo descubrimiento en la cercana localidad de Acámbaro. Y todo comenzó de la manera más simple posible. En un rutinario paseo a caballo el comerciante y arqueólogo descubrió sobresaliendo del suelo una pequeña figura de terracota que no supo identificar con ninguna cultura. Atraído por su origen, mandó excavar en la zona para ver si encontraban otras figuras semejantes, ofreciendo para ello un peso por cada una de las piezas intactas que se encontraran. Se llegaron a encontrar en aquellas excavaciones más de 37.000 piezas de piedra, obsidiana y jade. Sin embargo, hasta aquí, y a pesar de la cantidad de figuras encontradas, todo parecía normal, hasta que se analizaron las figuras que representaban. La sorpresa vino cuando muchas de ellas parecían representar extraños animales muy similares a los antiguos y extintos dinosaurios. Las alarmas saltaron. Dinosaurios. Era imposible que esa civilización, cualquiera que fuese, supiera de los dinosaurios, no solo por el hecho de no coincidir en el tiempo con ellos, sino porque esta civilización pertenecía a un periodo anterior al descubrimiento de las tierras americanas en el año 1492, y por tanto, era imposible que hubieran tenido noticia de la existencia de aquellos grandes animales miles de años antes. Evidentemente el interés de la arqueología mundial se despertó con aquel curioso misterio. Hasta allí se desplazó el profesor de historia de la Universidad de New Hampshire, Charles Apgood, quien se dedicó a constatar el origen cronológico de aquellas piezas. Aplicándoles el método del carbono 14, la Universidad de Nueva Jersey determinó que el origen se remontaba entre 1110 y 4350 años antes de Jesucristo. Ya de por sí es esta una fecha sorprendente, pero aún así no justificaría la presencia de dinosaurios, los cuales se consideraban extinguidos millones de años antes. ¿Qué ocurría entonces? Desde entonces la controversia ha seguido los cauces habituales en este tipo de anacronías, en los que hay opiniones encontradas de todo tipo. Incluso el Smithsonian se desmarcó del asunto aduciendo que las piezas eran falsas, y junto a ellos, una buena parte de la comunidad internacional arqueológica considera que Waldemar Hulsrud no operó de mala fe, pero sí que fue engañado por los campesinos del lugar, quienes, agraviados por el bajo sueldo que les ofrecía, un peso por figurita, se dedicaron a crear ellos mismos las figuras. Otra buena parte de la comunidad científica, aun sin quitar razón al antiguo origen de las mismas, indican que dichas piezas no tienen por qué representar realmente a los antiguos dinosaurios, sino simplemente a extraños animales imaginados para tal fin. Por su parte, los que defienden el descubrimiento de Hulsrud siempre exhiben por delante los estudios científicos que han datado a estas piezas en miles de años anteriores a la venida de Jesús, y portan claras fotos del enorme parecido de esos animales con los antiguos dinosaurios. ¿Cómo entonces hacer coincidir ambos eventos? Es aquí donde aparecen las teorías creacionistas que hablan de la hipótesis no demasiado probable de que humanos y dinosaurios convivieran hasta mucho después de los 65 millones de años en que se estableció la desaparición de aquellos. Junto a esta teoría tan improbable existe otra mucho más plausible, aquella en la que hacen constar que esta civilización bien pudo haber descubierto yacimientos antiguos y encontrar restos de desaparecidos animales. Como os decía, podéis ver la colección de figurillas en el Museo Waldemar Hulsrud que se encuentra en Acámbaro. Mientras tanto, mucho nos tememos que difícil será demostrar el porqué de este misterio sin resolver.